Hola, buenos días. Van a disculpar porque estaba en una conferencia y por eso vamos a comenzar un poquito tarde sobre este nuevo periodo de clase que vamos a entrar al capítulo de lo que concierne a lo que es las enfermedades más comunes en el ganado equino, ¿no? Este, si tienen alguna pregunta o alguna duda para este, iniciar. Cuando vemos poco enlazado, pero vamos a continuar. La clase va a quedar de manera grabada. Entonces vamos nosotros principalmente en esta parte de lo que concierne a un glosario, a un grupo de enfermedades que se presentan más comúnmente en los equinos. Quisiera hacer una mención rápida y más o menos para poder ustedes tener conocimiento, y creo que algunas enfermedades yo ya le he tratado de repartir en los temas para que así poder avanzar, pues son muchísimas enfermedades, pero en este caso dentro de una tenemos la linfangitis equina, que creo que no está dentro del estudio que hemos repartido los trabajos, pero decimos que la linfangitis equina es una infección provocada justamente por un agente patógeno como es el Corynebacterium pseudotuberculosis. Esto se presenta más o menos, voy a hacer una pequeña remembranza de cada una de ellas y después vamos a hablar con accesos que se presentan a nivel subcutáneo, eh, en la parte justamente externa del animal y, por qué no decirlo, también en la parte interna del equino, ¿no? Eso digamos en pocas palabras. El muermo, pues ustedes saben que el muermo pues es una enfermedad del tracto respiratorio, es una enfermedad zoonósica de mucha importancia porque es transmitida del equino al humano, y se da casi en todos los animales tanto domésticos como sino también en animales silvestres, y es producida por la Burkholderia malei, o Pseudomonas malei, muchos le ubican en ese mismo plano, también conocida también como adenitis equina. Yo creo que este tema sí lo hemos mencionado, es una enfermedad altamente contagiosa, como le decía, para el ser humano. Se transmite por exudados y por secreciones respiratorias del ganado equino infectado, ¿no? Es decir, los animales cuando estornudan o cuando dejan secreciones de mucosidad de las fosas nasales, pueden infectarse los animales como también el ser humano, ¿no? Y puede propagarse, como le decía, en gran escala, ¿no? El muermo, sin embargo, se lo ha dividido en muermo pulmonar, nasal, cutáneo, que tiene que ver justamente con la ubicación de mayor frecuencia dentro de otros órganos y sistemas. Por lo tanto, digamos, es producido por la pseudomonas y, como le decía, por la Burkholderia de Maley, ¿no? Luego tenemos la diarrea en los equinos. Es una enfermedad, digamos, que se presenta con heces líquidas o sueltas, muchas veces malolientas, de varias tonalidades, muchas veces blanco, amarillenta, etcétera, y se presenta con mucho más frecuencia, yo diría, en los potrillos o en los potros en los primeros meses de edad, ¿no es cierto? Porque es considerada una enfermedad infectocontagiosa producida por un virus que está catalogada del rotavirus de tipo A, ¿no? Y muchas veces, digamos, también depende de otros factores de higiene, factores medioambientales, muchas veces la higiene, etcétera, animales que muchas veces no han lactado la leche calostral, podríamos animal tan indefenso el sistema inmunológico. En cuanto a las otitis, que también es que muchas veces muy poco hablamos de los problemas otíticos que se dan en los equinos, también es muy frecuente, hace todo en zonas donde hay mucha humedad, etcétera.
donde hay pocas luces, se deben a varias causas, que pueden también las otitis causadas por problemas parasitarios o por ciertos patógenos. Entonces esta inflamación se presenta en el oído auditivo interno o medio, en los equinos, puede presentarse en diferentes edades de los animales. Se manifiesta esta otitis por los animales, más que todo por sacudidas frecuentes de la cabeza, ¿no? Y del dolor del oído, inclinándola. Este, es causado muchas veces por, como le decía, por ciertos parásitos externos que penetran hacia el auditivo medio interno y puede ser también producido por, como le digo, por una gama bacteriana. Esa gama bacterial, digamos, influye en muchos agentes bacteriológicos, ¿no? Y yo diría que también hasta ciertas micosis podrían causar problemas de tipo, ¿no? Cuando hay muchas aguas y muchas veces estancadas y los animales se revuelcan en esa zona y pueden penetrar por el auditivo interno. En cuanto a las septicemias en equinos, esto podemos mencionar que se la conoce como una septicemia más de tipo neonatal. Equino es una infección por transmisión que puede darse por una transmisión por vía digestiva en los animales o puede ser por el cordón umbilical e inclusive se habla de que puede presentarse intrauterino. Esto afecta al sistema respiratorio también en los animales, también afecta al aparato intestinal más que todo y renal. Y por último, se ha hecho estudios que también afecta, como es una septicemia, afecta a todos los órganos del sistema, a las articulaciones, más que todo en los equinos, ¿no? Que es producido justamente por una bacteria que se la conoce como Actinobacillus ecus o X, y también se compaginan otros agentes bacteriales que podríamos mencionar que podría ser con la Escherichia coli. La Escherichia coli que también es oportunista en este caso, ¿no? Luego vamos a ver nosotros la fiebre carbuncosa, que también es una enfermedad una fiebre, digamos, producida en los equinos y en muchos otros animales, porque estamos hablando nosotros del antrax, en este caso del bacilo anthracis, y esta enfermedad justamente, este, como decía, es producida por el bacilo anthracis, una enfermedad zoonótica, que hay que tomarla muy en cuenta, porque es una enfermedad transmitida de animales a animales o animales al hombre o a los humanos. Por lo tanto, sin embargo, existen diferentes formas o tipos de fiebre carbuncosa o carbunco, que puede ser cutánea o puede ser, también se han hecho estudios que puede ser intestinal y respiratoria, ¿no? Eso es un estudio. En cuanto a la nefritis equina, podemos decir que ya todos conocemos que es una nefritis o que es una glomerulonefritis o que es una pielonefritis. Ya deben estar familiarizados con esta terminología y justamente se debe a una inflamación de las vías urinarias o del riñón causada por infecciones o por toxinas, también se ha considerado, o es una enfermedad que muchas veces se la considera dentro de los estudios por una enfermedad autoinmune, que causa justamente afectando a los glomérulos, ¿no es cierto? A los glomérulos, por eso la consideramos como también como una glomerulonefritis, que en este caso va a destruir tanto o va a causar problemas en la pelvis renal y también se lo conoce como pielonefritis, ¿no? Bueno, eso es terminología, digamos, a nivel de nefritis y de nefrógeno. Recuerde que el riñón está formado por los glomérulos y los nefrógenos, ¿no? Pues es importante tener muy en cuenta también la vía urinaria del animal cuando hay orina con sangre o una orina muchas veces malolienta o a veces hematuria, etcétera. Pues, siempre debemos ser observador, digamos, todo, digamos, tanto el que cuida a los animales, en este caso los equinos, como el veterinario, ¿no? O las personas, digamos, que están manejando muchas veces a esta crianza equina.
sobre todo en animales que se portan mucho, animales de competencia. En cuanto a la inflamación de la vejiga, bueno, aquí la vejiga o caso de cistitis, que también conocido, está escrito ahí, pero esto se da justamente por inflamación justamente de la vejiga urinaria, y esto es causado por una serie de agentes bacterianos, ¿no? Aunque todo, digamos, se presenta por una acumulación de sedimento de sedimento, digamos, en la vejiga urinaria, causando muchas veces también hasta problemas, digamos, de cálculos o un sedimento que a veces es molestia para estos animales y puede presentarse también hematuria, oliguria, anuria, o caso contrario, puede haber una incontinencia urinaria, ¿no? Y en las uretritis pues, equinas, como el mismo nombre lo dice, es una inflamación de la uretra y justamente también es causado por una inflamación, eh, más que todo de la parte uretral y es también causada por una serie de agentes infecciosos, ¿no? Pues, una gama de bacterias, ¿no? En cuanto al catarro nasal, conocido también como coriza, muchas veces como coriza equina, es una enfermedad bacteriana producida por varias bacterias y es muy contagiosa, digamos, en varias especies de animales, y por qué no decirlo en los equinos, ¿no? Más que todo en los primeros, en los potrillos, en los primeros meses de edad, ¿no? Eh, y también se la confunde con la influenza equina, porque la influenza equina también tiene que ver mucho, o sea, o afecta mucho, digamos, a las vías respiratorias, tanto altas o bajas, y, y es producida más que todo por partículas virales, más que todo el virus tipo A, y ahí hay unos subtipos, digamos, que están dentro del catarro nasal y la influenza, como es los subtipos H7N7, que se conoce como tipo 1 tipo 2, que es el H3N8, ¿no? Eh, Provoca también inflamación de la mucosa, también todo el tracto respiratorio, ¿no? Y la laringitis, pues, equina, porque es una inflamación producida de la laringe, muy común también en los animales. Y esto también se lo conoce como laringitis simple catarral, que es una laringita, digamos, más simple, menos patológica, pero que afecta también al tracto respiratorio. En cuanto a lo que concierne a bronquitis equina, ahora estoy hablando un poco, digamos, porque no vamos a poder abarcar todas las enfermedades, pues estoy dándole más o menos para que ustedes tengan un conocimiento y puedan consultar, y si podemos avanzar, avanzamos. No nos da el tiempo, muchas veces no, pero la bronquitis, pues digamos, bueno, bronquitis también hay, tanto N, pero esto es una inflamación de los bronquios. Recuerde que también es una inflamación, digamos, que puede causar gravísimos problemas, digamos, que todo en potrillos y, por qué no decirlo, en animales adultos, se presentan más en periodos de exceso de humedad o exceso de enfriamiento, más que todo cuando las temperaturas bajan por debajo de 8 o 10 grados centígrados en ciertas regiones, y es producida por la Klebsiella pneumoniae o Pneumoniae, también como Pneumoniae. Esta también puede ser, digamos, puede verse a más de ciertas bacterias, puede ser por micosis. Se considera que también hay ciertos hongos que podrían causar estos broncos cuando existen zonas, como decía, demasiadas húmedas, y cuando también hay problemas, yo diría, de mala higiene, más que todo, ¿no? Yo creo que en casi todas las enfermedades, si no hay higiene, yo creo que los animales son presa de cualquier enfermedad de su órgano y sistema. Es importante la asepsia, digamos, de todos los lugares donde se van a desarrollar estos animales, ¿no? Y
Y esto, digamos, esto comienza con una sintomatología que los animales comienzan a ver una tos o a toser, ¿no? Y por último hay resultados de ciertas fusiones de moco o de ciertas mucosidades, de ciertas mucosidades. Eh, Muchas veces hay hongos, como en el caso hay un hongo que se lo conoce como Coccidioides ignitus, que es un hongo que es muy común, digamos, en estos tipos de problemas. La neumonía o pulmonía equina es conocido también como una pleuroneumonía, problema que es muy frecuente en equinos, consiste en la colonización bacteriana del parénquima pulmonar, ¿no? Y esto, pues, justamente si está en el parénquima pulmonar, va a producir una neumonía o puede producir accesos en los pulmones, con con extensiones de procesos hacia la pleura visceral y también, por qué no decirlo, hacia bueno, más que todo hacia la pleura, producir una pleuritis, una pleuritis que podría ser muy grave para los equinos. En cuanto a la congestión, a la congestión pulmonar, también la podemos conocer como edema pulmonar o de los pulmones. Aquí, digamos, hay una hiperemia o congestión pulmonar. Los capilares pulmonares pueden contener excesos de sangre o mucus o mucosidades que puede producir una hiperemia pulmonar activa o puede ser esta hiperemia pasiva también, ¿no? Hay edemas pulmonares y extravasación de líquidos o de serosidad en los alvéolos y bronquios, ¿no? Bueno, y etcétera, hay mucho que decir allá. Mientras que el enfisema pulmonar es una enfermedad obstructiva crónica, ¿no? Proceso inflamatorio de la vía respiratoria, ¿no? Implicado por procesos alergénicos o alérgicos. Muchas veces en el ambiente hay mucho polvo, hay mucho polen, etcétera, o muchas veces por la higiene en los establos. eh, y este y estas también se pueden considerar que puede ser tipo infeccioso o puede ser por presencia de ciertos elementos tóxicos que irritan justamente parte del tracto respiratorio. Los animales tosen frecuentemente y hay un problema de una disnea respiratoria, ¿no? Y dentro de las estomatitis, si hablamos un poquito de estomatitis, quizás hablando un poco generalizado así, la estomatitis equina justamente se la conoce como BEV, que es una estomatitis viral equina, es producida por un vesículo virus de la familia Rhabdoviridae. eh, Se transmite más que todo por contactos de la saliva, de las vesículas cuando muchas veces están abiertas, muchas veces sustancias purulentas, o también se ha considerado, y yo creo que es un medio de transmisión, puede ser por insectos, ¿no? Por insectos hematófagos, o por picaduras de ciertos insectos, tábanos, garrapatas, etcétera, y afecta mucho a la mucosa bucal, presentando necrosis, edemas, tanto en la boca, hocicos, también como se lamen en las extremidades, van llevando a las bacterias, produciendo una coronitis a nivel del casco. Y por último hay una infección, un contagio en las ubres, ¿no? Causando justamente problemas en las ubres. Y los animales, como tienen problemas de estomatitis o lesiones en la boca, hay problemas de anorexia, ¿no? La falta de apetito, porque hay dolor, ¿no? Luego. En cuanto a la faringitis, pues ustedes saben que la itis, todo lo que estimado en itis, justamente es una inflamación de la faringe,
también muy común también en este caso en los equinos, este tipo de faringitis por situaciones también contaminantes por polvo, ¿no? Mucho polvo puede ser alergénico de tipo bacteriano. Y si hablamos de los cólicos equinos, podemos hablar de dolor abdominal o del colon, justamente ahí abarca todo el aparato gastrointestinal, más que todo en a nivel del tercio del intestino delgado y grueso. Y aquí se presenta, podemos decir, por un dolor muy agudo, que esto va a causar espasmo desde el estómago a las últimas porciones del intestino. Esto va a causar un problema de dolor abdominal, que los animales muchas veces se revuelcan, muchas veces se golpean con sus extremidades, eh, y todos estos problemas justamente cólicos se relacionan con el tracto digestivo, ¿no? Está entre las principales, yo diría, las principales causas de muertes en los equinos, ¿no? Hay muchos animales que mueren por este problema de cólicos equinos, ¿no? Y la mayor parte de ellos es de origen digestivo. ¿Y por qué decimos que los cólicos son de origen digestivo? Porque muchas veces los animales se dan alimentos enmohecidos o muchas veces bajos en fibra, y por lo tanto los animales no hacen ejercicio, solamente están en estabulación, hay estrés, podemos decir que a veces hay torsión de los intestinos, puede ser por malos hábitos en la comida o comidas contaminadas y ingesta insuficiente de agua. Muchas veces, digamos, a veces se descuidan los cuidadores de tener agua a disposición. Le decía la falta de ejercicio, es lo mismo que pasa con el ser humano, por eso tenemos muchos problemas, sobre todo de estreñimiento, los animales también sufren, hay esa compactación de materia fecal porque el que no mueve las piernas, animal que no mueve las piernas, lo primero que se origina son los problemas justamente de una coproscasia, o también puede ser un cólico por una mala masticación. Yo creo que ahí hay una causa muy fundamental que nosotros los veterinarios debemos tomar en cuenta, y no solamente en los equinos, sino en todos los animales, y por qué no decirlo, a veces en la edad adulta del ser humano. Porque a veces ya nosotros tenemos desgaste de los dientes, hay problemas dentarios, hay una serie de pérdidas de piezas dentarias y por lo tanto la masticación es deficiente. O sea, podemos decir que el mal estado de la dentadura no hace una buena masticación, no hay una buena ensalivación y por lo tanto también eso también es otro problema, digamos, de tipo cólico. En cuanto a la gastritis, en cuanto a los problemas podemos decir entre los cólicos, no estamos, a ver, cólicos, bueno, hay el cólico gástrico, cólico por obstrucción, ya le hemos mencionado, los cólicos por embólico, una embolia, digamos, hay cólicos espasmódicos, por espasmo, digamos, a nivel del tracto intestinal, hay cólicos por parásitos. Eso por parásitos también es un cólico que también cuando hay descuido, cuando no se lleva un calendario de desparasitaciones, podría ser que ciertos parásitos causen, digamos, estos tipos de cólicos. Pero bueno, están dentro del grupo de los cólicos. Y si hablamos nosotros de los problemas gástricos, en el caso de gastritis aguda en el equino, hablando un poco rápido, en este caso, el síndrome de úlceras gástricas, como lo queramos llamar, porque va a haber una gastritis, justamente va a haber una inflamación de la mucosa gástrica, se producen justamente cuadros con ciertas úlceras, conocido bueno, te van a ver SUGE o SUGE, que se caracteriza por presentar una inflamación, una ulceración de la mucosa gástrica. Por lo tanto, sin embargo, en este caso, ya nosotros debemos tener muy en cuenta cuando existen estos problemas de gastritis aguda o de ulceraciones, muchas veces puede ser también de gastritis crónica o ulceraciones de tipo péptidos o de péptidas,
y gastropatías muchas veces. En este caso vemos también problemas muchas veces en los animales que presentan también ciertas molestias de tipo gástrico, ¿no? Y en cuanto hablamos de la enteritis, podemos hablar que es una que se presenta problemas de enteritis anterior o aquí sabemos que nosotros en los intestinos delgados están justamente el duodeno y el yeyuno, que produce una inflamación, una enteritis duodeno, yeyunitis, y una inflamación de los segmentos proximales del intestino delgado, ¿no? Que justamente causa un dolor muy fuerte en los animales. Muchas veces pueden confundirse con cólico, hay una distensión y hay un reflujo gástrico. Por lo tanto, también hay que también saber diferenciar estos problemas cólicos, gastritis o enteritis. Eh, Ahí está, hay para hacer muchos estudios, digamos, en esta parte, ¿no? Y si hablamos nosotros de los eczemas eritematoso, eczema vesicular, húmedo, pustuloso, escamoso, surán, lonquino, de la crin y de las regiones, en términos generales quiero hablarle de los eczemas, que los eczemas justamente son problemas causados en la piel de los animales, tanto en la epidermis como en la dermis. Pero ¿qué se debe a estas eczemas? Es muy frecuente no solamente en los equinos, sino en caprinos y en otros animales de encierro, más que todo cuando hay mala higiene, no se hacen las limpiezas, eh, y muy buenos drenajes, etcétera. Pero esto, sin embargo, hay que reducir justamente, reducir al máximo la presencia de agentes patógenos, ¿no? Y hay una serie de agentes patógenos que están causando los eczemas, pueden ser pulgas, pueden ser piojos, pueden ser otros insectos hematófagos que muchas veces causan estos eczemas, estos pruritos, esta picazón. Eh, es importante la limpieza justamente de corrales, de manga, de todo el sector de las partes externas. Eh, y también muchas veces en el equino, cuando los animales realizan un trabajo fuerte o un ejercicio, muchas de competencia, bueno, yo creo que eso ya está dicho, pero muchas veces el sudor y la suciedad pueden fomentar justamente el crecimiento de bacterias que irritan la piel o de otros agentes o otros agentes que ya he mencionado. Y esto justamente va a causar urticarias muchas veces que se pueden confundir con las urticarias, que son características de edemas cutáneos o subcutáneos, o sea, en la epidermis, dermis y muchas veces en la endodermis. Esto, sin embargo, va a producir unas pápulas en cualquier parte del cuerpo, tanto en el cuello como en los laterales del animal. Hay tumefacción de células con líquidos, empieza con pequeñas lesiones, muchas veces protuberancias, y el animal comienza por el prurito, por la picazón, a rascarse, tanto la cola y principalmente la crin. Es decir, son lugares en donde la piel está más fina, más susceptibles, en donde justamente se van los insectos a poder succionar la sangre, ¿no? Por eso se ubican siempre en la cola y en la crin o la parte de la oreja, etcétera. La parte, en los tejidos más débiles, ¿no?, de la piel. En cuanto a la sarna, ya ustedes ya han de haber estudiado muchísimo las sarnas, hay muchos tipos de sarnas en el equino, y esto, sin embargo, es producido por el Sarcoptes scuberi, afecta a casi la mayoría de las especies de animales, es un parásito aracniforme, muy minúsculo, que habita en la piel de los animales y también, ¿por qué no decirlo?, puede transmitirse al humano, ¿no? También hay sarnas de los animales, se puede decir, de los animales al humano, porque estos apóstoles, Scuberi, invade podemos decir, invade a los folículos pilosos, en este caso, del- de la piel y el cabello, ¿no? Hablando, sin embargo, eso, digamos, también es un problema bastante serio.
en los animales. Luego vamos a ver las garrapatas, que usted ya conoce, no quisiera solamente un poquito de introducción. Decimos que las garrapatas son parásitos obligatorios, es decir, que no pueden sobrevivir ni completar su ciclo vital sin parasitar a los herederos, ¿no? Ellos tienen que justamente fijarse, succionar sangre para hacer su ciclo biológico. Eh, son yo diría que los insectos más dañinos, pues transmiten un sinnúmero de enfermedades eh, o numerosas enfermedades bacterianas o microbiológicas eh, que buscan estas garrapatas, buscan zonas de fácil acceso al flujo sanguíneo, tanto carnosas y húmedas, siempre van a estar en esa zona, ¿no? Y, eh, y podemos decir por último que ustedes saben las garrapatas, pues en ciertos animales, más que todo en equinos, bovinos, caprinos y ovinos, siempre son los que transmiten las anaplasmosis, la piraplasmosis, la babesiosis y otras enfermedades que se han estudiado, que también ahora último se da como enfermedad del aire, ¿no? Eh, si hablamos de la tiña en el equino es justamente producido también por ciertos parásitos en este caso. Bueno, es de muy poca importancia, pero también se da la blefaritis, sí es una enfermedad muy común en los equinos. Esto se presenta por una inflamación de los párpados en el equino, eh, la cual justamente causa problemas en el globo ocular y muchas veces puede afectar también parte interna del ojo, pero más se ubica como decían, en los párpados del equino. Pero hay que muchas veces controlar porque podrían desencadenar problemas visuales, ¿no? Que podría causar también esa blefaritis una conjuntivitis, que ya es la inflamación de la conjuntiva. Sabemos que la inflamación de la conjuntiva justamente es la parte del globo ocular, la parte blanca del ojo, que se llama conjuntiva, y eso va a producir también muchas molestias, sobre todo en animales que tienen que hacer trabajos nocturnos o trabajos muchas veces de competencia, pueden rozarse contra barandillas, etcétera. Por tanto, sin embargo, es importante tanto la conjuntivitis y la opalescencia equina, que también se da muchísimo como en los seres humanos. Eh, es una opacosidad, podemos decir, de la córnea, en la pérdida de la transparencia o la pérdida de transparencia de la córnea, causa una inflamación, hay queratosis, o ahí podríamos hablar que también puede ser una infección, eh, o por tracomas, sensibilidad muy sensible, perdón, a bacterias. Ahí puede presentar también un glaucoma agudo, la misma esta opacidad. Y por último, hay resequedad en el globo ocular del equipo, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, hay otras, puede ser por otras consecuencias, puede ser por avitaminosis o falta de minerales, etcétera. Ya nosotros hemos estudiado como el caso de la vitamina A. En cuanto a las cataratas, también un problema casi común como humano. Sabemos que la catarata es la opacosidad, en este caso es del cristalino. Había la opalescencia más bien en la córnea, acá en el cristalino. Y justamente la catarata pues también es muy común en estos equinos, porque puede ser congénita o puede ser adquirida también, ¿no? Es decir, que el trastorno ocular caracterizado puede producir también una opacosidad, digamos, de la cápsula del cristalino, ¿no? También se ve, digamos, claramente, nosotros podemos observar, digamos, abrir los párpados y observar justamente estos problemas en el equino que muchas veces nos pasa por alto. En la fluxión pues, periódica o enfermedad lunática, se observa justamente una iridociclitis o pues de los ojos que puede ser causada por una uveitis. En este caso hay inflamación, hay miosis, hay lagrimeo,
y, y muchas veces los animales cuando son tratados, cualquiera de estos problemas a nivel de ojo, podrían justamente causar un problema de no poder observar un campo visual más amplio. ¿Verdad? También son problemas que tenemos que tomar muy en cuenta en los animales. Luego tenemos los problemas en el caso de los cascos, también muchas enfermedades de los cascos. Ya ustedes han hecho una consulta, creo que un grupo habló sobre los problemas de la enfermedad de los cascos y el aparato locomotor, si no me equivoco. Pero quiero mencionar que aquí hay problemas muchísimos en el caso de los cascos, que se los conoce como secos agrietados, es por la falta de hidratación de los cascos. Muchas veces los animales están en terrenos o en suelos muy resecos y muy agrietados y muchas veces hay fisuras, se parten los cascos por la resequedad. Y recuerden que si hablamos nosotros los cascos, yo siempre les menciono a las personas cuando hablamos de animales y no solamente de equinos, que los cascos vendrían a ser casi como las llantas de los carros. Si los cascos no están bien formados, el animal, o como no tenemos nuestras llantas en un estado, no podemos, chicos, no podemos andar con confianza. Un animal sin casco, cascos agrietados, con laminitis, candidiasis, síndrome ocular, acceso, etcétera, todos estos problemas también tenemos que tener mucho cuidado también con los pisos, con el aseo, con la higiene. Y por lo tanto tenemos que muchas veces tratar, en este caso ya, los cascos para que los animales puedan desplazarse en busca de alimentos si es que estuviese en campo abierto. Caso contrario, si está en esta población, mucho peor también, tenemos que formar buenas camas, etcétera. Pero bueno, eso ya queda en manos del veterinario. Las laminitis, pues sin embargo, son la inflamación de las láminas de los cascos, consiste en que se separa la unión entre las paredes del casco y la falange distal, ¿no? Y forma justamente ese problema de laminitis, que es también un problema muy graves en los animales. Las candidiasis, pues sin embargo, son causadas por bacterias que pueden, digamos, afectar al aparato gastrointestinal. Estos, sin embargo, se deben por mal aseo, yo diría, ¿no? Cuando existen mucha materia fecal y estas pueden, digamos, contaminar por agentes bacteriales y, y contaminar el casco, ¿no? Esto descompone la ranilla del casco, socavando y pudriéndola. Y, y la patología que nosotros podemos encontrar ahí, que hay una claudicación o una patología claudicógena bilateral crónica que podría justamente degenerarse el hueso navicular. Bueno, muchas veces se puede dar, digamos que se da, que se puede justamente adjuntar a un síndrome navicular. Porque recuerde, digamos que ahí tenemos nosotros un, una serie este, de, de capas o de membranas que están formando toda esta parte, ¿no? En cuanto al síndrome navicular, que algo mencioné, los accesos, pues ya sabemos que es un acceso, justamente el acceso pues, es también una patología que es muy frecuente en los equinos. Son infecciones en el interior del estuche, podemos ser del estuche córneo de los cascos, cuando hay grietas o cuando se parten los cascos por resequedad, como el caso de los cascos secos y agrietados. Y luego por esa parte hay penetración de agentes bacterianos, ¿no? Que forman esos accesos. Y la palabra Kiltor se lo conoce es como una materia, una sustancia que se introduce por la pierna del animal y luego llega hasta el casco. Esto causa problemas de locomoción. Es una enfermedad, digamos, muy común también en el Kiltor en los equinos, ¿no? Que también tenemos que tomar muy a consideración en este caso poder para poder, digamos, mencionarlo en este caso con los problemas de, la, de las enfermedades comunes que se van dando en los animales, ¿no? Luego tenemos ahí enfermedades como la coronitis. La coronitis, pues es una enfermedad, digamos, una inflamación, también
causadas por inflamación de la banda coronaria, del casco, que normalmente produce cuadros febriles, de infosuras, y causa mucho dolor, mucho problema de movilización de los animales, los hematomas subsolares, que son traumatismos sobre la planta, sobre el plantar, digamos, del casco. Estos producen hemorragia y pueden justamente también causar graves problemas, y esto se da más en suelos duros, suelos rocosos, esos suelos, digamos, que muchas veces son muy rugosos, y, y en los animales también cuando trabajan demasiado, cuando exceso de trabajo, también los equinos presentan estos hematomas subsolares, ¿no? Estos accesos también se conocen, otros también conocidos como los accesos subsolares. También es casi similar a los hematomas subsolares. Aquí, digamos, hay hematomas por colonización de bacterias, de patógenos en la región subsolar, y se ven justamente por heridas penetrantes, ¿no? Y esto causa un problema de cojera en los animales. Luego las fracturas de la falange distal, esto sin embargo, esto se da más que todo en animales de alta competencia o animales de alto trabajo, que podrían justamente desencadenar un problema grave, que los animales con estos problemas no podrían participar. Y hay fracturas, ¿no? De la ala lateral del tejuelo también, ¿no? Podemos hablar también ahí de la dermatitis de la cuartilla, también conocido como arestenia o arestines. Bueno, esto sin embargo afecta a la porción plantar también de la cuartilla, menudillo y la caña, ¿no? Es muy frecuente y presenta cojeras crónicas. El síndrome del navular, pues, que es también una enfermedad muy frecuente, causando también bastante problemas para la movilización de los animales, para desplazarse, y esto, sin embargo, este, causa problemas, digamos, más que todo en las membranas internas del navular. En las afecciones de las bolsas naviculares, también esta infección casi similar, la laminitis, ya habíamos mencionado, a veces se ven por cambios metabólicos, la fractura del hueso navular que se ven por fracturas, y presentan cojeras, afectan a las extremidades. Y luego tenemos la osteitis pedal, que también son enfermedades muy comunes. Y luego estamos hablando de esta osteitis, justamente son lisis óseas, por una serie de proliferación de bacterias. Y la otra cuestión que son la putrefacción de la ranilla, pues como la misma palabra dice, por un agente bacterial, y los queratomas de los cascos, que se deben justamente por una serie de problemas, que es por la presencia de una masa queratinosa en la pared del casco o del plantar. Entonces ahí hay mucho que mencionar. Entonces, en honor al tiempo, usted ha hecho una remembranza de varias enfermedades. En la próxima clase vamos a tratar de hablar quizás de una por una. Vamos a hablar, si hablamos de la linfangitis y del muervo y de otras enfermedades que no se han podido tratar, a más de las que ustedes han consultado. Y yo creo que con estas enfermedades, con este preámbulo, ustedes pueden consultar, entrar a internet, hay muchísima literatura, muchísima información, estudios recientes que se han realizado en cada una de las enfermedades, y con eso nosotros vamos a tener una muy buena información para poder ustedes enfrentar cualquier problema de tipo infeccioso en los animales, tanto en el, ¿no? Okay.
Hola.